Entrando al tema de Daniel, resulta que a Daniel no le hubo secreto oculto. Y en ese aspecto, en algún momento se le informó a Satán en Ezequiel 28 de que incluso era más sabio que Daniel mismo. Daniel tiene una gran sabiduría, una gran revelación de las cosas, y debido a eso, pues la información que Daniel aporta es muy importante, y según los contextos que hemos venido estudiando respecto a lo que significa Ezequiel 28, Ezequiel 31, Ezequiel 32, 38 y 39, sabiendo que la revelación que nos están entregando en Ezequiel 31 y 32, cuando hablan del árbol y hablan de las aves de los cielos y hablan de las bestias del campo y hablan de las muchas aguas y hablan de las grandes naciones y hablan de los montes y todos estos elementos como un ecosistema, tal cual lo dijo Javi, y no le hallo ningún punto a refutar respecto a lo que él aportó. En el aspecto de las bestias serían las bestias del campo de ese árbol, o las bestias del campo que se mencionan en Ezequiel 31 y 32, equivaldrían a esas bestias de las cuales se habla o se describe en Daniel y en Apocalipsis. ¿Estamos bien con eso? Sí. Entonces dice, en el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Ojo, que hay una diferencia entre tener sueños, en tener visiones y literalmente ver algo, tener una visión, ¿verdad? Aquí dice que fue un sueño. Y luego dice, y visiones de su cabeza, como que le llegaron imágenes a su cabeza, ¿ok? Mientras estaba en su cama. Luego escribe el sueño y relató lo principal de ese asunto. O sea, no fue, esto que estamos viendo no fue lo único que le llegó. Le llegaron muchas más cosas, pero él escribió lo principal, el resumen, lo más importante de ese asunto que él vio, ¿ok? Y hay una diferencia de locaciones. La primera locación ¿estaba en dónde? En su cama. En la cama. ¿Ok? Después vamos a ver que otras visiones no son en la cama, son a la orilla de un río. Sí. ¿Estamos bien? Sí. Distingamos, como dice aquí, distingamos lo principal del asunto. Entonces dijo, Daniel, mira, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué serán los cuatro vientos del cielo que combatían en el gran mar? Pues el mar en las naciones, pero... ¿En dónde están esas naciones? En todas partes. ¿En dónde está el gran mar? Pues Ojo. las naciones. Ojo, las aguas de abajo, las aguas de arriba. Las aguas de abajo se descubren y se descubre lo seco, lo árido. Eso es el Eretz. Ese Eretz es este lugar, el planeta Tierra. Ajá. Pero entonces el gran mar, ¿en dónde se ubica? Es toda la expansión esta, ¿no? Incluyendo los 7 planetas. Exactamente. El gran mar está aquí porque se descubrió lo seco, y lo seco es esto, lo árido. Entonces, a ver si comprendí. Por causa de la lucha de los vientos, de los cuatro vientos, se descubrió lo seco. No, perdón, no clarifiqué. Lo que estoy diciendo es, estoy dando como punto de referencia a Génesis 1. En Génesis 1 dice que se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo. ¿Qué significa eso? Que las aguas de arriba se separaron de las aguas de abajo. ¿Ok? Y luego las aguas de abajo tuvieron otra separación, y esa separación hizo que se descubriera lo seco. Y después se le dio otro nombre a lo seco como el Eretz, o las naciones. Sí. Y en lo otro, que son las aguas acumuladas aquí, se le llamó mar, o el mar. Dime, Nancy. En Génesis dice sobre la expansión y debajo de la expansión, ¿verdad? Sí, las aguas sobre la expansión y debajo de la expansión, pero habla de las aguas. ¿Quieren leerlo? Sí. Vamos. Sí. Desde el 1:6. Y dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, hay una separación, unas aguas y otras aguas. Todavía no se dice cuál es cuál. ¿Okay? Todavía no se dice cuál es cuál, solo se habla de que hubo una separación. Porque algo los cortó por el medio, los separó. 7. E hizo Elohim la expansión. El Raquillá. El Raquillá. Y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y ya les había dicho que cuando dice, y fue así, habla de un contenido enorme de la evolución del hombre, del humano
del humano corruptible, de la semilla que está corrompida, que somos nosotros, hubo un brinco evolutivo de ser un Homo habilis, pasó a ser Homo sapiens, un decir, ¿verdad? En ese tiempo fue todavía más antiguo. El tipo de humano que estaba ahí, o que tenía sangre del Altísimo, pero eso ocasionó eso. Dice, y llamó Elohim a la expansión cielos. ¿Okay? Esa expansión se le llamó Shamaim. Shamaim. El Shah. Y ese Shah es opresión. O sea, en el Shamaim hay opresión, o hay aguas que están bajo opresión. Es básicamente en resumidas cuentas. Y llamó Elohim, o renombró Elohim a la expansión Shamaim. Y fue la tarde y la mañana del día o del periodo número 2. Y dijo Elohim, júntense las aguas que están debajo. Entonces ya dejamos por la paz las que están arriba. Ahora vamos por las aguas que están debajo de los cielos y júntense en un lugar. Y descúbrase lo seco. Y esto seco es esta palabra que todavía no llega a ser Eretz. Es esta palabra, Yabasá. Eso es lo seco, el Yabasá. Ahora dice que se renombró, cuando dice llamó, no es como que le dio nombre por primera vez, porque ya se llamaba seca, ya se llamaba Yabasá. Ahora lo va a renombrar, le va a dar un nuevo nombre. Y aquí está la traducción. Y llamó es nombrar, llamar o renombrar. ¿Ok? Ya esa palabra habla de una acción en su pictografía antigua que tiene que ver con reunir a los hombres, voluntariamente o por accidente, bajo el contexto que vamos a estar reuniendo a los hombres en consecuencia de la separación, de la distinción entre la luz y las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un estudio que tengamos que ver para los detalles. Entonces se le renombró. La seca, o sea, lo que se descubrió, el Yabasá, quedó expuesto y eso es como algo árido, muy árido, sin vegetación. Es como un lugar en donde hubo mucha agua, donde hubo ecosistema y todo, y de repente se seca. ¿Se ha visto cómo queda? El suelo se parte, está seco. Y agrietado. Agrietado y seco. Eso es lo que quiere decir esta palabra. La seca es como algo que tuvo vida, pero quedó agrietado y seco. El hecho de que hubo una separación de aguas y luego un segundo filtro, que las aguas de abajo se pudieran en un lugar. ¿A dónde fue ese lugar? O sea, fíjense lo que está pasando aquí. Todo estaba amontonado. Se hace una separación de las aguas de arriba y se ponen las de abajo. Ya teniendo todas las de abajo, estaban todas amontonadas, ahora las separan y las ponen en un lugar. Y el haber hecho esto da por consecuencia que se descubra la parte árida, que es esta. La zona árida. Esta es la árida. Y esa zona árida que se llamaba seca, ahora se le da un renombre, se le renombra. Y es lo que estaba mostrando aquí, que en esta palabra llamó es nombrar, llamar o renombrar. Esa renombración es el nuevo nombre que se llamaba seco o la seca, ahora se llama Eretz. Y Eretz ya tiene un sentido de naciones. ¿Ok? Un suelo, pero con sus habitantes. Ya no es un suelo seco que no está habitado ni nada. Aquí ya tiene que ver un suelo que está habitado. Y esta palabra por primera vez aparece dentro de todo el ecosistema que se fue generando durante tantos versículos. Hágase la luz, haga esto, hágase lo otro. Hasta el versículo 10 por primera vez se da el nombre de Eretz. 776. Pero resulta de que como el versículo 1 no es la primera cosa que se hizo, sino es la descripción de lo que se hizo, el 776 aparece aquí. Entonces dice, en la primera restauración aprendida, crió Elohim el Shamaim y las naciones o sus naciones, porque eso es lo que realmente está tratando de decir. Por consecuencia, todo lo que narra el 2, ahora sí es una descripción de ese lugar, el cual se crió, recibió crianza de parte de Elohim. ¿Estamos bien? ¿O los perdí? No, sí. Bien. Resulta de que después de que lo seco recibe otro nombre, o sea, se le renombra tierra, se le da por nombre tierra, caray, a la reunión de las aguas, se le llama mares. Sí. Entonces, como se les dijo, háganse para allá, y se descubrió la seca, ahora lo otro, ese espacio en el que se dijeron, aquí van a estar ustedes, a ese lugar se le llamó mares.
Por eso es que tiene estas como efecto de olas de agua, porque ahí son los mares. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora fíjense lo que dice aquí. Yo miraba en mi visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cómo va a ser que cuatro vientos del cielo van a combatir, a pelear como si tuvieran armamento y fueran pleitistas y van a estar combatiendo en el gran mar? ¿En dónde está el gran mar para empezar? Pues ahí en los 8 planetas, 7 y 8 con la Tierra, ¿verdad? ¿Mande? Ese es el gran mar, los 7 planetas con la Tierra. Exactamente, los 7 planetas. La Tierra es el Eretz, lo árido, lo seco, la seca, el Eretz. Esa es la Tierra. Lo de arriba, lo que está arriba de la Tierra es el mar. En ese mar, están combatiendo los cuatro vientos del cielo. ¿Qué es los cuatro vientos del cielo? ¿Y Son por qué, mensajeros, ¿no? ¿y por qué combaten? Les voy a dar una pista. ¿Quiénes son cuatro que son varones de guerra? Jehová y Jehová. Jehová. Entonces, los cuatro vientos del cielo están combatiendo en el gran mar. Sí, sí, sí. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Porque son combatientes, Guerrero. son guerreros, son combatientes. Ellos tienen armamento, son varones de guerra. Eso es lo que estaba escribiendo Daniel. Miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Quién es el gran mar? Los 7 planetas. Las naciones que están en los 7 planetas. No son los 7 planetas en sí, sino las naciones que están en los 7 planetas. Porque los planetas en sí son el campo, pero las muchas aguas son lo que le da crecimiento al árbol, Entonces, las muchas aguas son las naciones, el gran mar son las naciones que conforman ese conglomerado, esa acumulación llamado el gran mar. Son naciones de 7 planetas que conforman el gran mar. ¿Y qué nos dice Apocalipsis? ¿De dónde sale la bestia? Del mar. El mar. Y luego no nos dice Apocalipsis 17 más adelante ¿entendiste lo que viste? No entendí nada. Y luego le dice, te voy a decir lo que significa. Las aguas que viste son naciones, muchedumbres y lenguas, y razas, linajes. Ajá. Entonces, ¿hay conflicto en lo que estamos leyendo aquí en Daniel? Va cayendo. No. Encaja solito, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Es como si te dijeran Jehová que estaba guerreando, haciendo guerra con las naciones o en el área de las naciones del gran mar. Y luego dice, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Es lo mismo que decía Apocalipsis. ¿De dónde suben? Del mar. Del mar. Y aquí vamos viendo las características, su carácter, su manera de atacar, su manera de actuar, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir. El sentimiento que ustedes reciban al decir la palabra león, ustedes reciben un sentimiento, ese es el sentimiento que provocaba en las naciones. Si el león te causa ternurita, que lo dudo, si tienes un león enfrente, vas a sentirte estremecido porque sabes que es peligro de muerte. Esa es la característica de todo aquel que enfrentaba a la bestia, o por eso se le llama león, porque tenía ese carácter o esa característica, o imponía lo mismo que puede imponer un león. Dime, Javi. Referente a lo que comentabas de las bestias, también probablemente nos anuncia ¿cómo se llama? El carácter, la fuerza en ese caso, del mecanismo que se utiliza, de las bestias que salen del mar. Porque, por ejemplo, el león, la fuerza que tiene es una fuerza descomunal. El tipo de herramientas que emplea para atacar a la presa, pues son diferentes a otras bestias. Entonces, probablemente también nos describe, en cierto modo, la fuerza que implica en cada una de esas bestias y la estrategia que utiliza para el ataque. Así es. Entonces vemos que la primera era como león y tenía alas de águila.
Era como un león, ¿en qué sentido? Y tenía alas de águila. Pues las águilas usan las alas para volar, no para nadar, Así para es. correr con las alas, es para volar. Pues tenía Era capacidad anfibio. de vuelo, carácter de león. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Ah, caray, su capacidad de volar por los cielos le fue quitada. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, que no sé qué significa esa palabra, si alguien me ayuda por ahí lo busca, De pie. de pie, firme, sobre sus pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces todo lo que representaba esa autoridad cayó sobre un mortal común y corriente, un hombre mortal, ¿verdad? Dice, he aquí la segunda bestia, semejante a un oso grizzly, un oso panda, la cual se alzaba de un costado más que de otro. ¿Por qué se alzaba de un costado más de otro? ¿Tenía la pata chueca? No, te estaba refiriendo de que tenía más autoridad de un lado que de otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Ya se había comido a alguien, ya había devorado a alguien, y solo quedaban las puras costillas de esa otra. Y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. O sea, se le da la autoridad para que actúe y haga destrozo y medio. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, otro felino, con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Es águila? No, es un ave. Simplemente se dice que vuela. 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Qué sabemos que son las cabezas? Autoridades. ¿Autoridades como sistemas o autoridades de líderes? Líderes. Líderes. Parece líderes. Ok. ¿Sí? Y luego dice, y luego fíjese aquí, ya viene lo bueno. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, ¿en dónde nos estaríamos ubicando nosotros? Ya creo que ya lo habías comentado, Javi. Estaríamos ubicados aproximadamente en esta locación, en la bestia que es como un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y también esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Dominio. Si cronológicamente lo ubicáramos en algún tiempo, esta podría ser la que encajara, o la que viene para el tiempo de la gran tribulación. La 4ª bestia. No, la tercera. La 4ª bestia no es para el tiempo de la gran tribulación, es para el tiempo de los 7 años después del milenio. Ah, sí, sí. Esa es la 4ª bestia, esa es la más terrible de todas las demás. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, ya tenemos una clave aquí, tenía 10 cuernos. ¿Los 10 cuernos para cuándo son? Ahí viene la revelación. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro pequeño salía de entre ellos. Ah, caray, a ver. A ver. Son 10 cuernos. Pero de entre ellos se levanta uno pequeño. ¿Quién será ese cuerno pequeño? Después del milenio, obviamente después de 1000 años, hay 7 años, considerados como una hora o un poco de tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, etcétera. Ya lo vamos a ver más adelante. Sí. ¿Ok? Entonces, aquí dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿De entre quiénes? Entre 10 cuernos sale otro cuerno pequeño. Entonces, si esta bestia está ubicada al final del milenio, ¿quién es ese cuerno pequeño que sale entre los 10 cuernos que están dispuestos para ese tiempo? Vamos a seguir leyendo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, hubo un problema entre la misma organización que hizo que 3 de esos cuernos fueran arrancados. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, ya dijimos que vamos a descartar las opciones. Entonces, no es falso profeta, no es lírico, no es nada de eso, porque es un cuerno que aparece después de 1000 años, pero sale de entre 10, y de entre esos 10, 7 fueron
aniquilados, arrancados. Y este asunto que estamos hablando y tratando aquí es después de 1000 años. Hay una bestia que se levanta que tiene 10 cuernos, de esos 10 cuernos sale otro cuerno extra de entre ellos, y el hecho de que haya salido de ahí hizo que 3 de los cuernos de entre los 10 fueran quebrados o arrancados, entonces quedan 7, ¿ok? Vayan visualizándolo. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, o sea, ya lo están visualizando como una persona, un personaje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces aquí viene una descripción del veterano de los días y todo. No lo voy a leer ahorita para que no perdamos lo que estamos tratando de averiguar ahí arriba, porque él como que hace una pausa y dice, o sea, vio esto y luego volteó para allá y vio otra cosa y luego vuelve otra vez a donde estaba, ¿ok? Ajá. Entonces, dice del cuerno ese que se le dio, que hablara grandes cosas, ¿ok? Boca para que hablara grandes cosas, nos digamos aquí, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ¿cómo que hablaba grandes cosas? Grandes palabras. ¿Quién tiene esa capacidad de hablar y de convencer a las naciones o a las personas a las cuales se está dirigiendo? ¿Quién se está perfilando para ser un personaje de esa capacidad y ese tamaño? Pues Y entonces, Satán. seguimos quejando con Satán. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado otras bestias de su dominio, otras. Pero, ojo, punto clave, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Quiénes son esos a los que se les está, esas bestias a las cuales se les ha prolongado la vida hasta cierto tiempo? Son las 3 primeras, creo, de lo que narra Daniel. Si son las 3 primeras de lo que narra Daniel, ¿quiénes las componen y por qué les fue prolongada hasta cierto tiempo? Porque si esas bestias fueron antes de la gran tribulación, ¿Y esas veces son el dragón? ¿no? Y esas vienen desde la antigüedad, esas bestias vienen desde la antigüedad. Dice que se les fue prolongada La vida. la vida hasta cierto tiempo. ¿Y cuál es ese cierto tiempo? Hasta que al final de 1000 años se vuelven a presentar. ¿Quiénes componen a esa bestia con ese dominio que será ha sido prolongada la vida hasta cierto tiempo? Gog y Magog. Gog y Magog, exactamente, porque ellos han estado allá abajo esperando y se les ha prolongado la vida hasta ese tiempo que va a haber después de 1000 años. Hasta ese momento se les va a prolongar la vida. Se les está dando chance hasta ese momento. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre y vino hasta el anciano de días y hicieron acercarse delante de él. Voy a seguir brincando esta parte porque no quiero que se combine con lo que estamos descubriendo aquí sobre ese personaje. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, ojo, que ya veníamos sospechando de qué se trataba y ahora nos van a dar la interpretación de lo que significa cada cosa. Esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos de los Altísimos y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente para siempre. ¿Ubicamos? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuándo va a suceder? Después dice, recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Cuándo es que los santos del Altísimo van a recibir el reino? ¿En la gran tribulación? ¿En la destrucción repentina? ¿En el reino de 1000 años? Pasando la gran tribulación. ¿Verdad? Niños, Ahí es donde van a recibir el reino hasta el siglo eternamente para siempre. No, después del milenio. Después del milenio. Entonces se está diciendo aquí que estas 4 grandes bestias son 4 reinos, obviamente con todos sus sistemas, con todo lo que implica un reino, ¿ok? Con todo lo que implican sus consecuencias, sus ecosistemas, como lo que vamos a ir viendo, pero toda la implicación, son 4 que se van a levantar, que son las 4 bestias, y esos van a tener obviamente sus 10 cuernos, sus cabezas, etcétera. Cada quien tiene sus números y de manera individual, pero son 4 grandes acontecimientos, por así decirlo. ¿Ok? Y de esos 4, después de que pasen esos 4, entonces después se va a recibir el reino, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. ¿Estamos bien ubicados?
Entonces, este versículo, ¿para cuándo es? Para después para después del milenio, para después de los 7 años de la aparición de esta última bestia, e incluso podemos decir que es después del gran juicio del trono blanco. Ya hasta el final, ahí es donde van a recibir. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que dobraba y desmenuzaba desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, boca y que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Un solo cuerno parecía más grande que todos sus compañeros. Nuevamente, ¿eso encajaría con Satán? Sí, yo creo que sí. Otra de las razones por las cuales encajaría con Satán es porque se dice que después de 1000 años Satán va a ser suelto por un poco de tiempo. ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, ¿eso encaja con ese cuerno? Claro que encaja con ese cuerno. Y luego dice, y veía yo a este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. Esta palabra vencía, tenemos que verificarla en el Eastward. Esa es otra evidencia, no es un personaje cualquiera. Porque este mismo cuerno se levanta contra el príncipe de los príncipes también. Lo vamos a seguir leyendo. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Cuando leamos o seguíamos leyendo, resulta que a este se le dio autoridad por tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo de hacer lo que quiera. Se le va a dar libertad de hacer lo que quiera. ¿Okay? Dice, hasta que vino ¿quién? El veterano de los días y dio juicio a los santos del Altísimo. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 20 leímos que precisamente el veterano de los días hizo descender fuego del cielo y los consumió? Sí. Sí. Aquí no dice que fue Jesús, ni Miguel, ni Gabriel, ni nada, sino el mismísimo veterano de los días, el que hizo descender fuego del cielo y los consumió. O sea, por orden de él, vaya. Sí. Ahora, fíjense, vamos a seguir leyendo. Hasta que vino el anciano de los días y se dio juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron reino. ¿Se dan cuenta que hasta después de la derrota de esta bestia es cuando se les da reino a los santos? Ajá. Pero no se le da el monte de los olivos, así, no, el reino, o sea, ya la heredad. Y dijo así, la cuarta bestia será el cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué va a ser diferente la cuarta bestia a todos los demás reinos? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Sí, pero no me acuerdo cómo está. Porque son personas que están viviendo en el reino de 1000 años, son personas que en su inteligencia son superiores, en su capacidad física, como son personas inmortales, también ya son superiores. Entonces, cualquier armamento, cualquier cosa que planeen, va a ser más grande que cualquier otra persona que haya hecho un complot aquí, haya hecho una bazooka, una AK-47 o un cañón de la bomba atómica. O sea, va a ser mucho más grande porque todos allá van a ser Albert Einstein. En ese tiempo de 1000 años, el coeficiente intelectual va a ser elevadísimo. Entonces, cualquier cosa que vayan a confabular va a ser muy difícil descubrirlo porque la misma inteligencia va a ser contrarrestada. Obviamente, hay como que contrarrestado, ¿verdad? Pero la misma inteligencia va a encubrirse, o sea, va a encubrir las acciones malas. ¿Me explico? Y el desarrollo de su armamento y el desarrollo de sus planes se puede estar fraguando hasta incluso por 1000 años. Dime, Nancy. No es como que la maldad va un pie por delante. Pues es que, resumiendo el asunto del reino de 1000 años, sabemos que las personas de allí son moralmente correctas, pero no son seguidores necesariamente de Señor Jesús. Simplemente en su cultura, en su religión, fueron moralmente correctos. Entonces, alguien puede estar asistiendo a las fiestas durante 1000 años con esa vara de hierro, pero él va a seguir creyendo que Krishna es el bueno. Y va a vivir en desacuerdo toda la vida y no va a querer pertenecer al reino de los cielos. Cuando Satán venga y se presente y lo ofrezca, él se va a ir a favor de él. Sí. Por eso es un filtro. Pero obviamente esa persona que aquí en Krishna ya no va a ser una persona inofensiva del campo y un ganadero. O sea, va a ser una persona que puede hacer algo que realmente sea destructivo. Desde confabularse hasta crear armamento, quién sabe. Pero por eso dice que esa bestia es diferente a todos los demás reinos que se vieron en la tierra. Es más grande, es más cruel, es más difícil de terminar.
Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto también lo vamos a ver en el Apocalipsis. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que Satán, cuando salga a relucir, a 3 de ellos los va a derribar o los va a eliminar por alguna razón, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta ¿qué? Tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Y eso cuánto equivale? A 1260 días. ¿Ok? Entonces, cuando vemos las 2300 tardes y mañanas, le restamos 1260 y sabemos entonces que esos 10 cuernos van a estar levantados o se van a levantar en 1040 días. Después de 1040 días, Satán sale por 1260 días y al final de esas 2300 tardes y mañanas empieza la purificación por 7 meses. Y ahí es donde cumplimos el tiempo de 7 años que leímos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en la parte de Gog y Magog, cuando dice que 7 años estarán quemando armas. Sí. 7 años va a durar el conflicto, pero de esos 7 años, 7 meses va a ser para purificar la tierra, para recoger los cuerpos. Ajá. Si restamos esos 7 meses, nos quedan las 2300 tardes y mañanas. Si a esas 2300 tardes y mañanas le restamos tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, del cual le corresponden a ese cuerno, son 1260 días y nos da un total de 1040 días. Durante esos 1040 días, esos 10 cuernos se van a levantar y se van a revelar. Y esto va a ser cuando termine el milenio. Y pensar a cambiar el tiempo, los tiempos y la ley. Todo lo que se había aplicado durante 1000 años, todo lo que se había explicado durante 1000 años, todo lo que la gente había aceptado durante 1000 años, todo lo que durante 1000 años se enseñó, él va a venir, él está pensando, proponiendo en cambiarlo, en los tiempos, los reglamentos, los lineamientos, y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Dime, Javi. O sea que él querrá cambiar también la historia que ya se conoce en ese momento, de lo que había sucedido en esos 1000 años. La historia. ¿Sí? Del conocimiento de esos 1000 años. Ajá, sí, el conocimiento entregado durante 1000 años, él va a tratar de cambiarlo o de distorsionarlo. Ajá. ¿Sí? Entonces viene, porque acuérdense que Satán es especialista en distorsionar. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién es el juez? El Padre. El Padre. El Padre, el Eterno de los días. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Tiene sentido? Sí, porque es hasta el final. Ya después de ser derrocado, hasta ese momento se le va a dar reino, dominio, majestad, los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo del Santo del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Dime, Javi. Aquí es donde va la palabra cuando dice de que después del gran juicio, después del juicio del gran blanco, dice que Jesús lo entregará al Padre, que el Padre se lo regresará a Jesús y a los santos en heredad, ¿cierto? Sí, ahí es cuando la heredad es entregada al Señor Jesús. El Señor Jesús le da permiso a que los coherederos disfruten con él. Pero primeramente el Señor Jesús le entrega a él ya todo restaurado, limpio, etcétera, y él se lo devuelve a él básicamente, porque él se pone bajo su autoridad. Pero el Padre le hereda, ya le da su heredad, pues, a fin de que aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto de mi corazón. O sea, semejante revelación sota lo dejó anonadado, boquiabierto, turbado, sorprendido, y guardó el asunto en su corazón.